¿La viste? Hablo de la película La Monja, que si de hecho no la viste es porque vivís adentro de un termo o no te gustan las películas de terror. Tranca, no es spoiler por si la querés ver. Pero el franchute la tenía reclara para no ir a ese monasterio. Algo raro había, y ese raro también se podía llamar maldito. Y si creen que un exorcismo, una muerte, un nacimiento, o simplemente mudarse puede terminar con una maldición o bien despistar a un espíritu obsesor, están muy equivocados. Sobradas pruebas nos da aquellas películas que si podríamos volveríamos a ver. Pasa, sentate, te convido un mate. Por ahí hay bizcochos. Hoy, en Relatos de Punta Lara, La Monja Maldita. Y voces rotas por el río, ojos que no quieren ver. Algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Era el año 1722. Nace una niña que la llaman Josephine Rosenthal, que apenas cumple 5 años es ordenada en el monasterio Hohenwart, en Alemania, y así sigue la historia de una monja sin altibajos, pero modelo. Es decir, que su comportamiento era mencionado por las superioras como ejemplo. Sus actitudes en oración eran realmente reflexivas. Era estudiosa y muy inteligente. Justo unos días después de haber cumplido 20 años, una descompensación hace que Josephine quede bajo la observación médica durante unos días. Tanto era el cuidado que se le otorgó a esta mujer, que el monasterio hizo traer a 3 religiosas para que oren en la puerta de la sala en tiempo que estuviese internada. Ya eran 4. Sí, Josephine descuidaba su salud, se paraba y se arrodillaba en los pies de la cama para orar también, pero en este caso por las religiosas que estaban afuera, que según ella estaban pasando hambre y frío. Fue tanta la preocupación que fue el mismísimo abad quien se apersonó a escuchar el parte médico de la religiosa. «Señor abad», dijo el médico, «la hermana Rosenthal no tiene ninguna enfermedad contagiosa, o algo que haga correr peligro su vida. La hermana está embarazada de apenas un mes». Después del estupor, el escándalo fue barbárico. Josephine fue separada de entre sus hermanas, compañeras del monasterio. Sus mismas, muy entre comillas amigas, compañeras o cohabitantes del monasterio, ya no le hablaban ni le dirigían palabra alguna. Escupían por donde ella había pasado, maldecían, y la Madre Superiora decide que ella debía ser azotada 30 veces. Su espalda estaba lastimada, y la sangre se mezclaba con la deshonra que estaba sufriendo, pero ella seguía asegurando una y otra vez que su virginidad estaba intacta, que ella no tuvo sexo ni con el pensamiento con nadie. Los malestares por el embarazo apenas se notaban, por las heridas en su espalda. A los días, y ni recuperada de ese trance, la hacen arrodillar en maíz. Horas interminables hacían que el sufrimiento de la hermana sea agónico. Ella seguía en su postura, seguía virginal. Fue tanta su insistencia, que el abad decide llevarla al consejo de Benedicto XIV, en el mismo Vaticano. Tal vez una medida de desesperación del abad para que el escándalo termine justo ahí. Pero para la monja, la humillación no había terminado. Más de 10 médicos varones observando su intimidad, charlando y hasta discutiendo entre sus piernas mientras ella lloraba desconsoladamente. Básicamente estos médicos discutían si la vida de la monja seguía o terminaba ahí. Así era la época y las leyes tácitas del monasterio. La respuesta del consejo médico fue unánime. La hermana Josephine Rosenthal era virgen y nunca había tenido un encuentro con varón. No era de esperar que el trato cambiara, claro. Ahora el embarazo era tomado como una inmaculada concepción, como algo milagroso, y que tal vez, y solo tal vez, sea la madre de aquel que vendría por segunda vez. Además, fue tomada como mártir por los tratos recibidos, pero lejos de ser la mujer que esperaba el Salvador, se convirtió en un despojo con forma humana. Ella estaba marcada, a fuego, a maíz y a látigo. Se negó a comer,
Se negó a hablar, y no hubo oración, buen trato o consejo que la haga cambiar de opinión. Llegado el 6º mes de la internación y 7º del embarazo, ella deja el mundo terrenal y para siempre. Rápidamente el abad, con un pedazo de vidrio que encontró por ahí, improvisa una cesárea. Había nacido María, nombre en honor a la Virgen Madre de Jesús, nombre que ni la madre había dispuesto que su hija usara. Fue el abad quien lo decidió. Había llegado por segunda vez el Hijo del Hombre, pero en mujer. La decisión era clara: iba a estar viva. A los 33 años cumplidos iba a tener, aunque lo tenga que provocar, el mismo final que su predecesor, o ella misma en su versión masculina hace 1700 años atrás. Volviendo al momento del nacimiento, no pasaron muchas horas para que vinieran los médicos al monasterio. La bebé estaba sana, 7 mesines, con bajo peso, sí, y hermafrodita. El hermafroditismo humano se da en menos del 1% de la población del mundo, pero a nivel de María se ve uno entre varios miles de millones. María tenía sus órganos reproductivos exteriores bien definidos, tanto femeninos como masculinos. Y la cosa para el monasterio, el abad y el mismísimo Vaticano cambió por completo. Ya no se trataba de la segunda venida de Cristo, sino una maldición, una posesión, pero por las dudas, a los 33 años de María, la pasan a valores. Claro, por las dudas. La cuestión que María fue cuidada. El monasterio se encargó de todo. Y digo cuidada para ser delicado. Fue encerrada sin ningún contacto en una mazmorra de 3 metros por 4. Ahí tenía su baño, habitación, sala de esparcimiento, sala de oración, todo en el mismo lugar. Y aunque el dicho es el sol sale para todos, la realidad era que su contacto con el sol era una ventanita de 25 centímetros por 30. La puerta de madera vieja y húmeda era todo el contacto que tenía con otras personas, que en silencio le pasaban una pequeña charola con el alimento mínimo y necesario para sobrevivir, ya que para el abad, la oración era el alimento que necesitaba para vivir. No conocía otra voz humana que la de su tutora, que le enseñaba, a fuerza de golpes, sobre religión, gramática y matemáticas. No mucha más doctrina que la que necesita saber para ser la mártir de la profecía que se inventó el abad. Lo que el tiempo fue pasando, y el buen comportamiento dio sus frutos. Bueno, buen comportamiento o resignación, como sea, no conocía otra forma de proceder. Su alma estaba totalmente domesticada. A los 12 años, con las hojas en blanco de los libros que le traían para aprender, orar y divertirse, hace una pequeña libreta y empieza a escribir lo que su alma ocultaba. En ella cuenta sus miedos más profundos, sus anhelos y lo que le ocurría. Resulta que a los 13 se hace señorita, pero también estaba activa su parte masculina. Fue un verdadero caos tratar de entenderse y cuadrar dentro de lo que los libros le enseñaban. Fue el abad junto a otro sacerdote quien constató el fluido del improvisado apósito. Era definitivo, había que ganarle la batalla al diablo, pero por las dudas, si llegaba a los 33 se tenía que... Bueno, ya lo dije varias veces. Ya no cerraban sus mazmorras todo el tiempo, y tenía la oportunidad de, aunque sea, ver pasar gente. ¿Cómo era que lucían? En realidad lucían casi todas iguales, porque eran monjas y sacerdotes, pero ella, aún así, encontraba diferencia. Con el paso del tiempo, supo apreciar que las voces de la gente eran distintas. Se distinguían de persona a persona, y le gustaba interpretar lo que decían. Claro, para ella cualquier chusmerío era valioso, tratándose de una persona que no podía hablar con nadie, ni nadie podía tener ni siquiera la osadía de hablar con la hija del diablo. El tiempo fue pasando. Lo nuevo para María se fue transformando en común. Y la gente, aunque de lejos la miraba con ojos de costumbre, se habían acostumbrado a su presencia. Los secretos mejor guardados nunca son para siempre. Y los silencios fueron murmullos. Y los murmullos, voces fuertes. Pasó lo que tenía que pasar y María se enteró lo que iba a ser de su destino apenas cumpla 33 años.
18 recién cumplidos tenía cuando se enteró, y vio que quedaba apenas unos cuantos amaneceres, ya que el tiempo pasa volando, para que la locura del abad llegue a su fin. 2 años fue su penuria, viendo como su tutora, ahora también el abad y unos cuantos sacerdotes, adoctrinaban a la niña sobre el fin de sus tiempos. Y como todo, su paciencia, su letargo, su penuria, su sufrimiento, llegó a su fin. Con un vidrio roto en sus manos, y de la misma forma en que nació, María dejó caer al piso el líquido vital que de su cuello salía. Fue imposible hacer algo. La descubrieron horas después, tendida en su cama. Inmediatamente, fue llevada al nosocomio médico para estudiar su caso, y para vergüenza de los sacerdotes, y hasta el mismo abad, los médicos concluyeron que también estaba embarazada. Esta vez el escarnio público tocó muy de cerca al monasterio, y el abad y la madre superiora fueron trasladados. Creo que aquel que la embarazó le agradeció a todos los santos del cielo que el análisis de ADN no existiera en ese tiempo. El Vaticano seguía el caso como maldición, posesión demoníaca, y toma la peor decisión para terminar de rematar con la dignidad de María. María fue decapitada, su cabeza embalsamada y puesta en una caja de madera. Se añadió un frasco con su sangre y algunos de sus escritos y un crucifijo del tamaño de la mitad de su cabeza. Por supuesto, los convenientes. Como sucede en estos casos, fue cerrada y puesta un candado. Creían que esta era la única manera de terminar con la maldición. Con sus restos, nadie sabe qué pasó. Hoy día la caja abierta está expuesta y a la vista de todos en el Vaticano. ¿Ustedes creen que la maldición terminó? ¿O creen que aún sigue, ya que su exposición solo cuenta lo que hicieron con ella y a su madre? Para pensar, ¿no? Si el video te gustó, me honraría un me gusta. Si podés, suscríbete y activa la campana. Así YouTube te avisa de un nuevo video. Hasta la próxima. Guarda historias que estremecen, donde el miedo se desliza y los vivos no obedecen. Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora, si entras ya no salís, relatos de punta larga. Donde el viento no perdona, hay relatos que murmuran y la niebla los transforma. Punta Lara no descansa, guarda historias que estremecen, donde el miedo se desliza y los vivos no obedecen. Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora, si entras ya no salís. Relatos de Punta Lara. Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver, algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser.